Buenas noches, buenas noches. Dios los bendiga grandemente, contento de estar una vez más con ustedes. Y estamos en el tema 24 de 24. ¡Wow! 24 de 24, ¿no? Como el tiempo ha pasado, teníamos que haberlo terminado antes, pero bueno, estamos hoy por terminar. Y bueno, pero la palabra de Dios nunca se termina, el estudio de Dios nunca se termina. Por la eternidad estaremos estudiando de las cosas de Dios. Y recuerden que la Biblia es como un cofre, que uno va siempre sacando cosas nuevas de ese cofre, ¿no? Vamos a repasar lo que vimos ayer, ¿no? Los dos testigos y el mensaje de los tres ángeles. Vamos a hacer unas preguntitas para recordar un poquito lo que hemos visto y saludamos por imaginación, digo, Denis, Sara, Diana, que siempre están las primeras que van llegando, ¿no? Y algunas personas más. Bienvenidos. Primera pregunta, ¿qué simbolizan los dos olivos y los dos candeleros? ¿Qué simbolizan los dos olivos y los dos candeleros? Segunda pregunta, ¿qué pasó con la casa de este sabio filósofo francés Voltaire? ¿Qué pasó con su casa? La tercera pregunta, ¿cuál es la tercera pregunta? Sí, parece que escribí en braille, me cuesta entender así lo que pongo, ¿no? ¿Cuál es la primera parte del mensaje de los tres ángeles? Porque lo conozco de memoria el mensaje, pero no sabía que estaba preguntando de ahí, ¿no? ¿Cuál es la primera parte del mensaje de los tres ángeles? Y la pregunta que sigue, ¿cuál es la segunda parte del mensaje de los tres ángeles? Y la quinta y última pregunta, ¿qué sucederá cuando termine de predicar el mensaje de los tres ángeles? Cuando se termine de predicar ese mensaje, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces repasamos, ¿no? ¿Qué simbolizan los dos olivos y los dos candeleros? Recuerden que el aceite era utilizado para los ungimientos, que Jesús cuando fue ungido en el bautismo fue a través del Espíritu Santo que descendió como paloma, es un símbolo del Espíritu Santo que revela la palabra de Dios, que revela a Cristo, que nos conduce a la verdad. En otras palabras, los dos olivos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y los dos candeleros también son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que profetizaron, que enseñaron bajo cilicio, o sea, 1260 años, 42 meses, tiempo y tiempos y medio tiempo, siempre es un periodo de persecución, ¿no? Como de luto estuvieron profetizando, pero luego con la Revolución Francesa mueren por 3 años y medio para resucitar con gran poder y fuerza, ¿no? La segunda pregunta, ¿qué pasó con la casa de Voltaire? Voltaire había dicho que después de su muerte iba a desaparecer el cristianismo. ¿Desapareció Voltaire? Su casa la compró las sociedades bíblicas y la usaron de imprenta, ¿no? Para llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cuál es la primera parte del mensaje de los tres ángeles? Temed a Dios y darle gloria, o sea, respetemos a Dios, manifestemos su carácter, porque la hora de su juicio llegó, ese es el motivo. Y también que tenemos que adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué mandamiento está citando ahí cuando dice eso? ¿Qué mandamiento? El del sábado, sí, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, que Dios se lo dio al hombre en la creación. Dios creó todos los días algo, y el séptimo día creó el reposo, el descanso en él, ¿no? Olvidarnos los problemas, dificultades y tener un encuentro especial con el Señor. No me diga que usted guarda todos los días para el Señor, porque la gente que dice eso es la excusa para no guardar el sábado. No hay excusas. Dios escribió su mandamiento, los mandamientos con su propio dedo. Y en el cielo nuevo y la tierra nueva se seguirá guardando ese día. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la segunda parte del mensaje de los tres ángeles? Que ha caído Babilonia, esa gran ciudad, la gran ramera, ¿no? Denuncia, ¿no? Eso, el poder político religioso que está ahí en la ciudad de las 7 colinas en Europa, en Roma. Vino la Roma de los Césares, luego la Roma papal, pero la misma Roma, o sea, ¿no? O sea, acá es la misma cosa.
es un sincretismo religioso donde se enseñan muchas cosas que son parecidas pero no igual. ¿No? Se guarda el día del sol en vez del día del Señor, que es el sábado, que Isaías dice que ese es su día. Y también se adora ídolos. O sea, recuerdan al Júpiter capitolino, se lo sacó del Panteón Romano y se lo llevó a la Basílica de San Pedro y le pusieron Pedro. Y todo el mundo va y le toca el pie y ya está gastado ese pie de piedra, ¿no? O sea, los dioses romanos les dieron nombre de personajes cristianos y la misma cosa sigue, pero parecido, pero no igual. Las grandes peregrinaciones, los rezos, cuando a Dios tenemos que hablarle como un amigo, como de corazón a corazón, porque nuestro Padre y nuestro Señor dice, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre, hermanito, hermanita, que te ve en secreto, te recompensará en público. Dios es bueno, gloria a Dios. No se olviden de compartir, de share, ¿ok? Por favor, compartan, que siempre será de bendición. Entonces, ¿qué sucederá cuando se termine de predicar el mensaje de los tres ángeles? Se le saca filo a la voz, pero para cegar el trigo, ¿no? O sea, sale la voz del santuario que dice que hay que cegar la tierra porque su grano está maduro. En otras palabras, recuerden que Apocalipsis es un libro de repetición y ampliación, nos toca diferentes temas, diferentes ángulos, ¿no? Los periodos de 7 termina con la venida de Cristo, la intervención divina en este mundo, y dentro de esa intervención divina se destaca que el grano está maduro. Será el tiempo de angustia cual nunca hubo, pero ese tiempo de aflicción, de problemas, dificultades, es cuando dejamos las cosas que no tienen valor de lado, nos concentramos en los verdaderos valores, en los que son eternos, no en los temporales. Y en esos momentos cuando nos ponemos del lado de Dios, donde nos vamos a dar cuenta que no hay término medio, que no hay media cabra, media oveja, medio trigo, medio cizaña. Sí, habrá injertos que el hombre haga, invenciones genéticas que el hombre haga, pero para Dios o es trigo o es cizaña, o uno recoge o uno desparrama, ¿no? Entonces, en este pasaje se exalta que el Señor va a juntar su trigo en el granero, Apocalipsis 14 al 16. Entonces, finalizado este repaso, hermanos, vamos a comenzar con el tema de esta noche, cuando suene la séptima trompeta, ¿no? Interesante, ¿cuántos 7 hay en el Apocalipsis? ¿Cuántos 7 hay en el Apocalipsis? Vamos a orar para eso, y antes de orar quisiera recordar un poquitito. Hemos visto que el Apocalipsis nos revela a Jesús, hemos visto los mensajes a las 7 iglesias, los sellos, los 144.000 sellados, el ángel librito, la mujer y el dragón, la mujer pura, la mujer ramera, tantas cosas hemos visto, ¿no? Los 1000 años, o sea, es impresionante lo que hemos visto, y nos damos cuenta que aunque hay mucho todavía para ver y la eternidad para investigar, uno tiene todo lo necesario para salvarse. No busque cosas complicadas, ni que le engañen, ni interpretaciones raras, ¿no? Sino uno tiene todo lo necesario, claro, sencillo, para salvarse cuando la Biblia se interpreta a sí misma. Ok, vamos a orar. Si no tomo agua, aprovecha a tomar ahora. Muy bien. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, no hay cosa más linda que compartir tu palabra, escuchar tu palabra, aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, y eso nos dará descanso en nuestras almas. A través de este libro del Apocalipsis de Revelación, nos damos cuenta que tú estás al mando de la historia de este mundo, y queremos también que tú estés al mando de nuestro corazón. Perdónanos porque muchas veces nos preocupamos de cosas que no tienen sentido, Señor. Nos preocupamos y de esa manera estamos mostrando como que no tenemos Dios, y tenemos Dios. Tenemos Dios. Gloria a ti, Señor, que tenemos Dios. Bendice este mensaje.
bendice a todos los que le están escuchando, bendice a mi esposa que ahora ya está acostándose, que han comenzado las clases, Señor, y ahora ella a las 8 se va al sobrecito y a las 5 de la mañana se está levantando, ¿no? Bendice la que es la ayuda de Doña que me has dado y que me ha acompañado en tantos temas, ¿no? De este seminario. Bendice tu iglesia, todo oyente de este mensaje, y que tu palabra nunca vuelva vacía y haga todo lo que tú quieres, Señor. No lo que a nosotros se nos ocurre, sino lo que tú quieres, porque es lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús pedimos que dirijas esta lección, este seminario, y agradecemos todo, Dios nuestro, en el nombre de aquel que pagó por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, comenzamos entonces sin más el tema de esta noche. Déjeme ver un segundito si es que puedo, que todo se está transmitiendo aquí. Muy bien, ya veo que hay 12 comentarios. Miguel, bienvenido. Sara, bienvenida. Miriam, muy buenas noches. Y no puedo ver más, no me permite ver más la computadora, pero agradezco a Dios los hermanos que he visto. No lo había visto ayer a Miguel, lo veo ahora, así que me pone muy, muy contento. Él es como un papá también para mí, porque cuando llegué a South Brooklyn fue una de las personas que me recibió con mucho cariño en su casa, así como Américo Morales y otras personas más, ¿no? Hay personas que tengo recuerdo especial. El carro que me compré fue por Cupertino, pero no, eso ya a la gente del mundo no le interesa la lección de esta noche. Vamos a compartir acá en el screen, entonces, para comenzar a leer juntos la lección. Ustedes tienen el PDF en el Facebook, lo pueden descargar. Es un poquito grande en megas, estamos aprendiendo con las herramientas que tenemos, pero cada día el Señor nos bendice más para poder tratar de hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Nos dice aquí, al sonar la séptima trompeta, Jesús nos da en su revelación del Apocalipsis una visión profética tridimensional, ¿no? O sea, de diferentes ángulos, diferentes cosas, pero Dios siempre trabaja con ese principio de repetición y ampliación, ¿no? Muy bien. Una visión, le decíamos, profética tridimensional de lo que finalmente le iría a ser la historia desde los días apostólicos hasta el fin del tiempo. O sea, Dios maneja la historia, nos muestra toda la historia desde que se escribió la palabra de Dios hasta que Cristo venga. Hay cosas que se escribieron cientos de años de anticipación, por ejemplo, el libro del profeta Daniel. Los críticos no pueden creer que Daniel se escribió 600 antes de Cristo. Y la alta crítica no puede creer, porque ¿cómo puede ser que un hombre conozca bien toda esa época que nadie conocía y diga cosas que todavía no habían acontecido? No puede ser, tiene que haber sido más cerca. Pero la alta crítica no puede poner a Daniel más lejos que 200 antes de Cristo. Pero aunque lo pongan en el 200 antes de Cristo, la profecía de las 70 semanas, Daniel precisa el año en que Cristo muere, el año que comienza el juicio investigador. Dentro de lo que vamos a ver ahora, que no lo vamos a ver ahora, pero dentro de las trompetas está el día y la hora en que cae el Imperio Otomano. Pero ¿cómo puede saber Daniel eso? No es Daniel, es Dios. Él dijo, hay un Dios en los cielos, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, lo que está en secreto, y con él mora la luz. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Y no se olviden de compartir, Entonces, las 7 iglesias, es la profecía de las 7 iglesias, nos revela la historia religiosa de la era cristiana, señalando sus faltas y prometiendo el galardón a los vencedores. En esa profecía, Dios destaca sus intereses y amor por su pueblo, ¿no? O sea, vimos el mensaje a las 7 iglesias, que le da un elogio, le da una reprensión: mira que has dejado tu primer amor, un elogio, tus obras son mejores ahora que las de antes, una reprensión, ya les dije, ¿no? Te recomiendo que compres oro refinado en fuego, y una promesa para el vencedor. Al que venciere, haré que se siente en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces muestra la historia de la iglesia en 7 periodos de tiempo, ¿no? El mensaje a las 7 iglesias. Luego los 7 sellos que también hemos visto,
profetizan la historia social de la era cristiana, exponiendo especialmente el triste proceso de la apostasía. ¿Se acuerdan los 4 jinetes, el caballo blanco, y ahí van cambiando de colorcito, uno de color de muerto, otro negro, rojo con la sangre? O sea, muy interesante lo que se escucha después. Y agrega, y que también muestra el triste proceso de la apostasía, también se señala a Dios controlando a la historia y terminando con el dolor y el sufrimiento. O sea, Dios is in charge. O sea, Dios está al comando de este mundo, pero tiene que estar también al comando de tu vida y de mi vida. Amén. Amén significa que así sea. Las 7 trompetas, que es lo que vamos a ver esta noche, pero vamos a dedicar especialmente a la 7ª trompeta, pintan la historia militar que ocurriría en la era cristiana en relación con la iglesia. O sea, esos poderes, esos reinos que van en contra de los cristianos, Nos dice aquí la lección, las 6 primeras trompetas. Las primeras 4 trompetas, Apocalipsis 8, del 6 al 13, muestran la desintegración del imperio romano, tanto de Oriente como de Occidente, hostigado por las tribus bárbaras, las cuales prepararon el camino para la Roma papal. Porque al no haber emperador y haber caído los obispados de Alejandría, en Egipto, el de Jerusalén, el de Antioquía, en Asia Menor, solamente quedó el obispado de Roma. Y el obispo de Roma comenzó a ocupar el papel del emperador romano. O sea, Roma cae políticamente, pero no cae espiritualmente. Los obispados competían entre sí. Y al caer bajo las tribus bárbaras, los diferentes obispados, menos el de Roma, el obispo de Roma pasa a ser como un César, podríamos decir, lo que llaman en historia romana el césaropapismo. Está la Roma de los Césares y luego la Roma de los papas. Pero así es la historia, porque Roma está el sumo pontífice, ¿no? Porque los otros obispados que reclamaban liderar la iglesia fueron caídos, no fueron caídos. Agrega aquí la lección, tanto Daniel, que es un libro del Antiguo Testamento que es apocalíptico también, como el Apocalipsis profetizan que ese poder religioso perseguiría a los creyentes en la Biblia por 1260 años. ¿Recuerdan? 1260 años, 42 meses, tiempos y medios tiempos, es todo lo mismo. Es un periodo de persecución desde que el emperador Justiniano nombra al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias y corrector de herejes, y luego ese poder comienza a perseguir cristianos, persiguiendo cristianos, hasta que en 1798 el general Berthier, a las órdenes de Napoleón, pone al Papa prisionero, lo lleva en exilio, está la iglesia romana un par de años sin Papa y muere en exilio. Entonces, eso es una idea como de muerte, y ahí terminan los 1260 años de persecución. Seguimos compartiendo aquí. Dice, las trompetas quinta y sexta, Apocalipsis 9 del 1 al 21, describen la embestida de las tribus maometanas bajo diferentes líderes, constituyéndose en otro poder que lucharía contra el cristianismo. Es interesante, apreciados amigos, que el movimiento millerita, aquel que esperaba que Jesús viniese a través del estudio de las profecías de Daniel en 1844, cuando decían que el santuario sería purificado. Recuerdan que la primera parte de la profecía muestra que Jesús muere en la cruz en el año que él muere, o sea, todo se da correcto. Entonces ellos entendían que el santuario de la tierra, en realidad lo que el Señor hablaba era del inicio del juicio investigador, preadvenimiento, antes que el Señor venga. Eso es lo que iba a suceder en 1844. Como era algo que no se puede ver, Dios le dio una profecía que sí se podía ver cuando Jesús murió y todo eso, para que crean lo que no se podía ver, ¿no? Pero su providencia guió todo. Los mileritas, cerca de 1844, estudiando justamente las trompetas, ellos entienden el día y la hora que iba a caer el Imperio Otomano. En ese momento las comunicaciones no eran muy ágiles, no había un email, no había un WhatsApp, y tardaban meses en llegar las noticias.
Y cuando pasaron los meses y llegaron las noticias que cuando cayó el Imperio Otomano era el día y la hora exacta que la palabra de Dios había dicho, y eso les dio más auge para creer lo que la Biblia dice. ¿Crees tú lo que la Biblia dice? La Biblia no es como las profecías de Nostradamus, que imagina lo que se te ocurre. Es lo que Dios dice y lo que Dios explica de lo que Él dice, ¿no? La Biblia es única. El Señor dice, miré y no había ninguno en el universo. No había nada, solamente Él es Dios, solamente Él conoce el futuro, sabe lo que va a pasar con tu vida, solo Él, y a Él se las tenemos que confiar nuestra vida. Entonces volvemos ahora a compartir la hojita y nos dice la séptima trompeta. Entonces esta pregunta que yo ya le puse como número, al costado le pongo número 1, 2 a cada una. Para mí esta es la número 1, la primera pregunta. ¿Qué eventos sucederían en el tiempo de la séptima trompeta? Apocalipsis 11, del 15 a 19, 11, 15, 11, 18 y 19. ¿Qué eventos sucederían en el tiempo de la séptima trompeta? Vamos a buscar el texto bíblico. Nos dice aquí, el séptimo ángel tocó la trompeta y sonaron grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. O sea, fíjense cómo siempre pone al Padre y al Hijo juntos en igualdad, porque Jesús vino a este mundo a revelar al Padre en este conflicto de los siglos que va en torno del carácter de Dios. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios, en sus tronos, se postraron sus rostros y adoraron a Dios. ¿Saben quién son los 24 ancianos? Si saben, cuéntenme porque yo no sé. O sea, no todos sabemos, pero están esos 24 ancianos que pueden ser seres de diferentes mundos que el Señor haya creado. Solo el Señor sabe quiénes son esos 24 ancianos. Hay personas que han resucitado cuando Cristo resucitó y ascendieron al cielo. Podría ser una remota posibilidad, pero están ahí. Eso es lo interesante. Dios nos reveló todo lo necesario para salvarnos. Dios no nos puso para quitarnos toda inquietud que tengamos. Tenemos que avanzar muchas veces por fe y hay cosas que las veremos en su debido momento. Agrega, y los 24 ancianos, versículo 16, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el Pantocratos, el que todo lo puede, el que es y que eras y que has de venir. También es un título que se le aplica a Jesús, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y fíjense ahora cómo la vista se lleva a la tierra, del cielo, una adoración celestial se lleva la vista a la tierra. Y se airaron las naciones, pero y tu ira ha venido. Y la ira de Dios generalmente es que Dios quita su protección y se sueltan los vientos, los problemas, las guerras, las dificultades, ¿no? Generalmente eso es la ira de Dios. No es que Dios está enojado, sino que Dios quita su protección, se aparta y uno recibe las consecuencias de lo que uno está haciendo. Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. O sea, Jesús va a venir, se juzga a los muertos, se da la recompensa a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. O sea, a toda persona que le entregó su vida a Dios, a los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, a los que se han bautizado, ¿no? En el nombre de Jesús. Y dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, el mundo está dividido en dos. Están aquellos que están destruyendo la tierra. Y en este contexto dice, y el santuario de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se veía? El arca de su pacto se dejó ver en su santuario. Y el arca de su pacto que tenía. Los 10 mandamientos tenía el arca del pacto. Para eso fue creada, para poner los 10 mandamientos y la presencia y la gloria de Dios hacía arriba de esa arca.
O sea, el asiento del trono de Dios es su ley. ¿Cómo dicen algunos que no hay ley? Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay culpa. Si no hay culpa, no necesitamos la sangre de Cristo, que Jesús se quede donde estaba. ¿Mm? Pero hay ley, hay pecado, tenemos culpa, necesitamos la sangre de Cristo que nos cubra. Y la sangre de Cristo no nos cubre para que hagamos el mal a propósito. No nos cubre para que desobedezcamos la ley de Dios a propósito. Y agrega, y se produjeron relámpagos, voces, truenos, terremotos y gran granizo, como un espectáculo tremendo cuando Dios dio su ley en el monte Sinaí, un espectáculo tremendo, ¿no? Y ahora que muestra sus mandamientos en el cielo, otro espectáculo tremendo, voces, truenos, el cielo abierto, relámpagos, terremoto y gran granizo. Seguimos avanzando con la lección. Vamos a pasar ahora a aquí el comentario. Nos dice, la séptima trompeta presenta el tiempo del fin, cuando el remanente fiel proclamaría el evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles en todo el mundo. Muy bien, en todo el mundo. Las palabras de Juan, en el sentido de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, describe el lugar santísimo, el lugar donde nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Pues era allí donde estaba el arca, los que le estaba comentando. Allí es donde entró Jesús al cumplirse los 2300 días en 1844, lo que nos permite entender que a partir de esa época entramos en el periodo de la séptima trompeta. Cuando Cristo deja el lugar santísimo, habría terminado el juicio investigador, su obra mediadora y el tiempo de gracia, y tendrán lugar las bodas del Cordero. O sea, acá hay una historia de amor. O sea, Jesús está en el cielo, está el juicio investigador, pero luego viene a buscar a su novia. En realidad, en el Apocalipsis se hablan de dos cenas. Hay dos cenas y yo no quiero estar en las dos, quiero estar en una sola. Dice, una es la gran cena de Dios, esa paso, la cual se refiere al castigo de los impíos, y la otra es la cena del Cordero, que se refiere a la recompensa de los fieles. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué connotación tiene la gran cena de aves convocada por Dios para quienes han rechazado la gracia salvadora de Cristo? Apocalipsis 19, del 11 al 21. Vamos a Apocalipsis 19, del 11 al 21. Ya enseguida llegué. Dice así, entonces vi el cielo abierto, así como cuando Esteban, el primer mártir cristiano que está dentro de las profecías de 70 semanas, él predicó, lo estaban apedreando y vio el cielo abierto y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Y eso fue su condenación a muerte, ¿no? Condenación a muerte. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Blanco recuerda el símbolo de pureza, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y en el mensaje de las iglesias, fíjense que Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, y su cabeza, y sobre su cabeza muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. ¿Recuerdan qué significa un nombre en la Biblia? En la Biblia los nombres tienen que ver con la persona, con el carácter de la persona. Y el carácter de Cristo nadie lo puede conocer sino Él es mismo, porque Él no es santo, Él es santo. Es absolutamente santo, es absolutamente amor. Él no tiene un poco de amor. Dios es amor, Dios es absoluto. Nosotros somos relativos y por la eternidad iremos
comprendiendo cada vez un poquito más el carácter de Cristo. Y por la eternidad iremos reflejando un poquito más el carácter de Cristo. La diferencia con ahora, que ahora a veces los vamos reflejando a poquito, pero con tendencia al pecado. Vamos reflejando un poquito, pero manchado de egoísmo. Pero cuando Cristo venga, arrancará esa tendencia al pecado, la destruirá, ¿no? Y tendremos un corazón limpio que irá creciendo a su imagen y semejanza. Muy bien, seguimos avanzando. Versículo 13. Está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Recuerdan el apóstol Juan que dijo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dijo que todo había sido creado por la palabra, por el Verbo. Todo lo que está hecho fue hecho por él. Nada sin él que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesús es el creador de todo, es el Verbo de Dios. Y agrega el versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, él vino a la tierra a buscar a sus hijos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, el furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y gritó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos para la gran cena de Dios. Recuerden que esa fue la cena que dije que no quisiera estar. Para que comáis carnes de reyes y carnes de tribunos y carnes de valientes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, Dios no hace acepción de personas para salvarse ni para perderse. Depende de nosotros. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, el mundo en contra de Dios, los poderes políticos en contra de Dios, la gran mayoría. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Recuerdan esa bestia en la Roma papal y el falso profeta, ¿no? El protestantismo apóstata, que habían hecho delante de ellas las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. O sea, cuando el poder, cuando el gobierno americano utilice el poder político para poner leyes religiosas, ahí será una imagen de la bestia, de ese reino político religioso que utilizó la fuerza para poner leyes religiosas en contra de la palabra de Dios, ¿no? Entonces agrega que habían estos dos, agrega aquí en negrita, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. O sea, ¿quién? O sea, los que habían adorado a la bestia su imagen. O sea, estos dos poderes son arrojados al lago que arde con fuego de azufre. O sea, cuando viene Jesús, los poderes políticos son destruidos. La muerte segunda es cuando no hay más retorno. Pero los otros que son destruidos, las personas que son destruidas con la venida de Cristo, la muerte segunda la recibirán después del milenio, después que ante todo el universo se haya visto por qué se han perdido. Entonces se produce la segunda resurrección, que Jesús dijo que es para condenación. Ahí reciben su sentencia, quieren ir en contra de Dios, pero de Dios desciende fuego de cielo y los consume. O sea, la muerte segunda para las personas es en la segunda resurrección. Y la muerte segunda para los poderes políticos es en la venida de Cristo, porque cuando Jesús viene se acaban esos poderes, nunca más vuelven a existir. Versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de todos ellos. O sea, da un espectáculo de que Jesús viene, se acaban los poderes que van en contra de él en este mundo, pero los enemigos de Dios quedan como muertos, tirados, como que las aves. ¿Vio esas películas que muestran los campos de combate, los cadáveres y los cuervos que van a comer? Algo así, algo así. Ellos volverán a la vida en la segunda resurrección, que es para condenación al final del milenio. Seguimos avanzando con la lección entonces, ¿no? Dice,
esta cena de aves, nos dice el folleto, afecta al mismo grupo descrito en Apocalipsis 6, del 15 al 17. Ese grupo es el que se quiere esconder, que no sabe dónde meterse, que viene Jesús. Vamos a leerlo, Apocalipsis 6, 15 al 17. Dice, y los reyes de la tierra, cuando se abrió el sexto sello, y los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Para ellos como que no se podían parar, pero sí hay una multitud de ropas blancas que están delante del trono de Dios, que son los 144.000 de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que están delante del trono de Dios. Va a haber gente que se sostenga en pie cuando Cristo venga, porque esa multitud ha salido de la gran tribulación, ¿no? Seguimos leyendo la lección, que esa gente son los mismos que se esconden acá, son los mismos que se esconden aquí, lo que leímos, ¿no? Y agrega que no pueden resistir la presencia del Señor a causa de haber aceptado la salvación en Cristo, y por lo tanto no se prepararon para recibirlo, les faltó aceite, les faltó el Espíritu Santo. Al final del milenio serán destruidos definitivamente por la muerte segunda. Podemos verlo para recordar Apocalipsis 20, 9 y 14. Apocalipsis 20, 9 y 14. No sé por qué si me pasó para el final de la hoja. Bueno, Apocalipsis 20, aquí lo tenemos, versículo 9. Recuerden, y subieron sobre la anchura de la tierra, son los otros muertos, los de la segunda resurrección, que salen de la tumba con su cáncer, con su leucemia, con su coronavirus, con su odio, con su envidia, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de parte de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y la muerte y el Hades, versículo 14, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, los otros muertos nunca más vuelven a existir, son consumidos en ese lago, el lago de fuego y azufre. Y ahí la muerte y la sepultura también son echados a ese lago de fuego y azufre, que es de Dios, que desciende fuego del cielo y los consume, ¿no? Entonces eso nos significa, nos hace entender que nunca más habrá muerte, nunca más habrá sepultura. Hoy día uno le muestran las fotos, los diarios, que en los cementerios están cavando tumbas de más para los que van a morir por el coronavirus, pero en aquel momento ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, gloria a Dios, ¿no? Y no se olvide de compartir, hermano. ¿Compartió, puso share ahí en el video? ¿Ok? Compartimos con la ayuda del Señor. Para bendición, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como dice nuestro coordinador hispano, el pastor Yeuri Ferreira. Ahora, la pregunta siguiente, que habla sobre las bodas del Cordero, dice, ¿quién es la novia con la cual se desposó el Cordero? Apocalipsis 21, 9 y 10, Apocalipsis 19, 7 y 8 y 21, 1 y 2. ¿Quién es la boda? ¿Quién es la novia con la cual está desposada el Cordero? Vamos a leer los textos, ¿no? Comenzamos con Apocalipsis 21, 9. Dice aquí, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de junto a Dios. O sea, de la presencia de Dios, esa santa ciudad desciende a la tierra. Desciende donde está allí el monte de las olivas, que se va a abrir en 3, ¿no? Pero desciende a la tierra. Capítulo 19, versículo 7 al 8, ahora vamos. Dice, gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hay una ciudad que desciende, pero habla de su esposa, porque Dios no se casa con paredes, sino con personas que están dentro de esa ciudad. ¿Y cómo sé que no es paredes, que son personas? Que dice a continuación, versículo 8, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, a las personas que están dentro de la santa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, porque Jesús viene al mundo, los muertos en Cristo resucitan primero, los vivos somos transformados en un abrir y cerrar de ojos conforme a su imagen, y nos elevamos al cielo con el Señor. Los impíos son destruidos hasta que vuelvan a resucitar la segunda resurrección al final del milenio. Entonces nos vamos al cielo, juzgamos por qué se perdió el que se perdió, por qué se salvó que se salvó, y luego al final del milenio regresamos a la tierra en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la esposa, la novia de Dios, ¿no? Y ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? O sea, somos cubridos con la justicia de Cristo y nosotros obramos conforme a ese sentir que tuvo Cristo Jesús. Apocalipsis 21, 1 al 2 dice, vi, el apóstol Juan vio, qué hermoso hermano, qué lindo ver eso, tantas cosas nos ha mostrado Dios y algunos tal vez han tenido el privilegio de ver un poquito más. Juan tuvo ese privilegio y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo, ¿no? Para su esposo, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Tratar de pensar un poquitito lo que será esa ciudad, cómo la gente del mundo trata de hacer ciudades, pero esa ciudad será un centro de adoración. Descendemos allí, pero luego la tierra será purificada, será renovada, ese fuego que quema a los impíos y que purifica la tierra, Dios hará un cielo nuevo, una tierra nueva, veremos el poder creador de Dios, ¿no? Y hará nuestras casitas para que habitemos. Yo no sé si me la va a hacer de tronco, de qué, lo que sea, pero lo que el Señor va a ser bendito, va a ser más de lo que imaginamos, pensamos y nos va a gustar. No es como cuando viene alguien y te dice, mira lo que te compré, y me compraste esto, a mí no me gusta, ¿por qué no me preguntaste? Nadie le va a decir a Jesús, ¿por qué no me preguntaste? Lo que Jesús nos va a dar es lo que nos va a enamorar, nos va a gustar, nos vamos a gozar, y de nuestras tareas de sembrar, de cosechar, de conversar con los hermanos de iglesia, de conocer el universo, de mes en mes y de sábado en sábado iremos delante de Dios, de mes en mes al árbol de la vida a tomar su fruto diferente, y de sábado en sábado a adorar al Creador que estará en este mundo, todo el universo adorando al Creador, ¿no? Muy bien, vamos a seguir leyendo la lección juntos. Las bodas del Cordero, ¿no? Ya lo hemos leído, las preguntas, y aquí nos agrega el escritor Roy Alan Anderson, en su libro Desarrollando el Apocalipsis, nos dice que nos ayudará mucho en la comprensión de esta figura profética el tener algunas nociones acerca de cómo eran las bodas orientales. Normalmente tenía 5 momentos importantes y él nos presenta aquí, dice, el compromiso matrimonial, que tenía mucha más seriedad de lo que se le da en Occidente. Ustedes recuerdan que aquel día la palabra era palabra, el compromiso era compromiso. El pago de la dote matrimonial, que aseguraba que la novia, la esposa tuviera sus fondos. Si algo pasaba, lo que sea, ella tenía sus fondos económicos. El periodo de preparación personal de la novia para la boda, durante el cual el novio preparaba el hogar. Así también nosotros como iglesia tenemos que prepararnos mientras que el novio prepara el hogar. O sea, Jesús prepara el hogar, también tenemos que prepararnos. Jesús paga una dote, hay un compromiso de Dios con nosotros. La ceremonia de bodas, que no se realizaba en la iglesia como lo hacemos hoy, o sea, en el templo como lo hacemos hoy, consistía en una ceremonia sencilla en la cual el novio daba su reconocimiento público de su pedido de bodas,
ponía su capa en las espaldas de la novia, mientras la procesión se encaminaba hacia el lugar de la fiesta. Y ahí iba la procesión con sus luces, con sus lámparas llenas de aceite, ¿no? Y agrega, la fiesta normalmente en casa del padre del novio, se hacía la fiesta en la casa del padre del novio. Y aquí nos dice, la Nueva Jerusalén, símbolo del remanente fiel, no sea de los cristianos, los que han vencido, es la esposa de Cristo. No está refiriéndose a una parte edilicia, como comentábamos, ¿no? Pues en Apocalipsis 19, 7 y 8 habla de gente justificada por el Señor y que viven en armonía con la voluntad de Dios. Y agrega ahora las preguntas. ¿Cuándo se manifestó el interés de Cristo por su iglesia? Efesios 1:4. ¿Y cuándo se concretó el compromiso matrimonial? O sea, 2:19 y Gálatas 4:4. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¡Wow! ¿No? ¿Tenemos amor, hermanos, o no tenemos amor? Si no tengo amor, nada soy. Recuerden 1 Corintios 13 que se lee mucho en los casamientos. No es solo para los casamientos, es para cuando damos las lecciones de escuela sabática, para cuando predicamos, cuando enseñamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿no? O sea, conocer a Cristo es todo. Y conocer a Cristo es conocer su amor para con nosotros y el amor del Padre. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, somos escogidos en Él, si estamos en Él. Les voy a dar un ejemplo. La Biblia nos habla de que Dios quiere que todos nos salvemos. No es que Dios predestinó unos para perderse y predestinó unos para salvarse. No es que Dios creó a unos para que se vayan al cielo y otros para leña, para el fuego eterno. No. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Pero si estamos en Cristo, estamos predestinados a salvarnos. Y si nos vamos con el diablo, estamos predestinados a perdernos. Si usted quiere hacer un viaje de 500 millas, 700 kilómetros, y yo manejo, tal vez usted llegue, ¿no? Pero si usted pone una criatura de 7 años a manejar, tal vez no llegue. Tal vez no llegue. Probablemente no llegue. O sea, si estamos en Cristo, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta que Él venga. Pero si estamos con el enemigo de Dios, agárrese, porque no va a llegar. Entonces estamos desde antes de que el mundo fue fundado, Dios nos escogió. Dios dijo, esta muchacha es mía, la quiero para mí. Que no me la roben. Oseas 2:19 dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en rectitud, justicia, amabilidad y compasión. Él los va a tener para siempre con bendición. Dios siempre es fiel, Dios siempre es fiel. Gálatas 4:4 agrega, pero cuando vino la plenitud del tiempo o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos de la ley de Dios que es santa, justa y buena, y nos estaba la ley acusando porque somos malos y pecadores, y Él paga la ley con su sangre, ¿no? Dios paga la ley con su sangre. Excelente. Vamos avanzando entonces en la lección y nos dice, en Cristo fuimos escogidos desde la eternidad. Qué interesante, o sea, Dios sabía que nos iba a crear, Dios sabía lo que íbamos a hacer, pero a pesar de eso nos creó igual. Cuando usted trae, apreciada hermanita, mujer que me escucha, va a traer un hijo al mundo, sabe que va a tener dolores de parto. Si estaba criando usted en el campo, sabe que hasta puede perder al hijo y puede perder su vida porque no hay nadie que la pueda ayudar. Sabía eso, ¿no? Y a pesar de eso, encargó esa criatura por amor y sabía tal vez que le iba a traer problemas y dificultades, pero usted no pensó en los problemas y dificultades, pensó en lo mejor. Dios no pudo dejar de crear al ser humano porque Él nos ama. Él nos vio y nos amó.
y hizo un plan para salvarnos, que una vez cumplido este plan, nunca más se va a levantar el pecado en todo el universo, nunca más, ya no tendremos esa tendencia al pecado, ya esa naturaleza pecaminosa será erradicada en nuestro corazón cuando Él venga. Entonces nos dice la lección: en Cristo fuimos escogidos desde la eternidad. Y agrega más adelante: la boda fue anunciada, pero fue cuando Jesús se encarnó que se concretó el compromiso de parte del Señor. Al morir en la cruz, Jesús pagó por la dote. O sea, Él no puso oro, Él no puso plata, pero puso algo más precioso: su sangre. Nuestro precio es Cristo, es el universo, es más que el universo, porque Él es el creador del universo, ¿no? La pregunta nos dice siguiente: ¿cuál fue la dote que pagó nuestro Señor Jesucristo y que le da derecho a recibir a su iglesia como esposa? ¿Cuál fue la dote que pagó Jesucristo y le da derecho a recibir a su esposa, ¿no? Primera de Pedro 1, 18 y 19 y Apocalipsis 1, 5. Buscamos. Dice así: sabiendo, y qué lindo lo que dice aquí, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hay muchos, cuando uno no se encuentra el valor como ser humano, trata de mostrarse, porque tengo un buen reloj, porque tengo una buena camisa, yo valgo porque tengo buenas tenis o un buen carro, si no es un carro de arriba de $50.000, ya no valgo como ser humano. Trato de mostrarme a veces humillando a los demás. Cuando no tengo el valor de mí mismo, a veces quiero humillar a los demás para sentirme importante. Me peleo por la gente cuando no me reconoce, porque no tengo un valor propio de mí mismo. Pero cuando nos damos cuenta cuánto pagó Jesús con nosotros, Él nos da el verdadero valor. El verdadero valor nuestro no está en lo que compramos, en lo que tenemos, no está en que humillemos a los demás. Eso no vale nada, eso muestra que nos damos cuenta que no valemos. Lo que vale es Jesús, cuánto pagó por nosotros. Y Él no quiere que ese precio sea en vano. Por eso, cuando estábamos sin Cristo, teníamos una vida vana, queríamos hacernos ver y a veces nos peleamos en la iglesia para hacernos ver. Tenemos que estar donde Dios quiere que esté y haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres. Ay, mi hijo, mira lo que te compré, tú eres lo más importante porque tú tienes esto. No con cosas corruptibles, como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con eso fuimos rescatados, apreciados amigos, ¿no? Con la sangre de Jesús. Él pagó por nosotros. Tú no puedes pagar, yo no puedo pagar, no tenemos nada para pagar. Pero sí podemos entregar a nuestro sucio corazón para que lo limpie, que eso es lo que el Señor quiere. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre nos paga, con su sangre nos libera, ¿no?, de la condena del pecado. Sigue agregando la lección, vamos a proyectarla aquí ahora un segundito. Ya vimos esto. Aquí, los primeros 8 versículos del capítulo 19 de Apocalipsis transcriben un gozo sublime y una alegría espectacular con aleluyas y alabanzas al Cordero, quien venció, recuperó todos los poderes usurpados por el enemigo, acabó con las artimañas e instrumentos de Satanás y, habiendo reivindicado a Dios ante el universo, viene al encuentro de su iglesia, con quien habrá de unirse para siempre. O sea, ¿no? O sea, vamos a ver esos primeros versículos de Apocalipsis 19, que hay gozo, que hay alegría. Apocalipsis 19 del 1 al 8. Rapidito, que el tiempo se nos va.
Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo. Dios no está solo en el cielo, vamos a estar ahí como multitud adorándolo. Que decía, aleluya, la salvación, el honor y la gloria y el poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de Elia. Y por segunda vez continuaron diciendo, aleluya. Y el humo de Elia sube por los siglos de los siglos. O sea, Dios interviene y destruye ese poder político religioso y es un castigo eterno del cual no hay vuelta. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Entienden que el castigo es de consecuencias eternas, no es que el castigo dura eternamente. O sea, no hay un fuego que dure eternamente. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego eterno, pero una vez que se quemaron, ese fuego eterno se apagó. Usted no va ahí a Medio Oriente en la depresión del Mar Muerto y va a encontrar un fuego que está ardiendo. O sea, ¿no? Vamos a aclarar, porque a veces algunas palabras pueden ser mal interpretadas. Versículo 4 dice, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén y aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, o sea, canten al Señor, alaben al Señor, digan cosas bonitas de Dios. A veces nos centramos en los problemas en vez de alabar al Señor que nos va a quitar los problemas de encima. Y los que teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, ha establecido su reinado. Amén, gloria a Dios. Volvemos entonces al comentario de la lección. Entonces agrega, entonces nos llevará a la casa del Padre, donde será la gran cena de las bodas del Cordero. Sin duda será la mayor y más emocionante fiesta habida en el universo. Pensando en ese día, declaró, era la Santa Cena, en el aposento alto, ¿no? Dijo, os digo, no beberé más de la copa del jugo de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros en mi reino. O sea, ¿no? Jesús en la Santa Cena, él tomó del jugo de la vid, pero avisó que no lo iba a beber más hasta cuando él venga en su reino. San Mateo 26, 29. Muy bien, estamos 8:57 y nos quedan 2 preguntas. Una gotita de agua. ¿Cómo me faltaría esposa? Lástima que comenzaron las clases. Los padres me dicen, no, ¿cómo pastor va a decir eso? No, digo, en broma, ¿no? Está bien que ella cumpla su ministerio donde Dios la señaló para que esté. Dice, antes de dejar las cortes de gloria, la pregunta 6, disculpen, la pregunta siguiente que sería la sexta. ¿Qué haría el Señor durante el periodo de preparación de su esposa? ¿Qué haría el Señor mientras que su esposa está preparando? San Juan 14, 1 al 3, recuerdan, ¿no? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, dice Jesús, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, porque tenía que enfrentar la cruz, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que prepararnos, pero el que va a hacer va a preparar lugar para nosotros. ¿Qué incluye la preparación de la iglesia para el encuentro de Cristo el esposo, no? ¿Qué incluye esa preparación? Vamos a ver Romanos 3:24 y 3:31. Dice Romanos 3:24, siendo justificados, o sea, perdonados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y agrega, luego invalidamos la ley por medio de la fe en ninguna manera, sino que afirmamos la ley. O sea, que Dios me perdone, que Dios me cubre con su gracia, no me lleva a que deje la ley de Dios de lado. Al contrario, tengo que ser más respetuoso. Que el Señor pague el ticket que tú cruzaste un semáforo en rojo, no te habilita que sigas cruzando el semáforo en rojo. Jesús le dijo,
vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok. La próxima respuesta está en Apocalipsis 19, 7 al 8, y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, a ella se le ha concedido vestirse de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces nos comenta la lección, antes de dejar las cortes de gloria, después de realizar su intercesión, Jesús se presenta ante el Padre. ¿Recuerdan Daniel ahí 7, 13, 14? Vi como un hijo del hombre que venía sobre las nubes del cielo ante el Padre y bueno, ahí está toda la adoración y todo eso, ¿no? ¿Qué anuncio haría entonces? Apocalipsis 19, 7. ¿Qué anuncio haría entonces? Apocalipsis 19, 7. Dice, gocémonos, alegremos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ese es el anuncio y nosotros tenemos que prepararnos. Recuerden que en la iglesia primitiva, como nos dice Hechos 2, 41 y 47, que los que acogían bien su palabra se bautizaban y se añadían a la iglesia. En esa oportunidad se añadieron como 3.000 personas. Y el versículo 47 agrega que alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dios llama a los que Él quiere salvar a todos, pero a los que dejan salvarse, a los que se dejan salvar. Esa es la conclusión, tenemos que entregar nuestro corazón a Él y lo hacemos públicamente, nuestro casamiento con Él públicamente a través del bautismo, ¿no? Por inmersión, un símbolo de muerte y resurrección. Y la última pregunta de esta noche, de acuerdo con la revelación de Dios, ¿quiénes son bienaventurados? Apocalipsis 19, 9, 22, 17, 20 y 21 nos dice, y el ángel me dijo, escribe, dichosos los invitados a la cena, a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios, son fieles y verdaderas. O sea, este seminario te está invitando a las bodas del Cordero. Dichosos los invitados. Hay gente que no sabe nada, tal vez tú no sabías nada, ahora sabes un poquito más, ¿no? Pero pues sabes lo suficiente para entregarle tu corazón a Jesús, para prometerle, Señor, voy a seguir estudiando tu palabra y te seguiré por donde quiera que tú vayas. Y Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Dios, Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. Qué lindo el Apocalipsis, empieza con la revelación de Jesucristo, y la historia de la iglesia hasta la venida de Cristo, que el Señor triunfa, que este mundo será un cielo nuevo, una tierra nueva, que será el centro universo, y la invitación a la cena de las bodas del Cordero. El que oye diga, ven, el que quiera del agua a la vida, venga, tome gratuitamente, ¿no? La salvación es un regalo del cielo, pero no es barata, es cara, fue pagada con la sangre de Cristo. Y nos dice al final de la lección, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Vas a añadirte a la iglesia de Dios? ¿Vas a añadirte al cuerpo de Cristo? ¿Vas a estar preparándote para recibir al esposo? Ojalá que así sea. Y aquellos que lo han hecho, recuerden que el bautismo es un símbolo de muerte y resurrección. Y día a día tenemos que morir al pecado y resucitar una nueva vida. Día a día tenemos que encontrarnos con Jesús para que nos ayude. Y mi decisión, nos dice la lección, deseo ser bautizado como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y prepararme para el encuentro con Cristo cuando venga a buscar su pueblo fiel. Recordemos que esta lección es la 24 de 24. Y rasguñamos algo del Apocalipsis, rasguñamos algo del profeta Daniel, pero tenemos lo suficiente para que nadie se pierda. Tenemos lo suficiente para que nadie sea engañado. Tenemos lo suficiente para que nadie te pueda decir, no, tú estabas equivocado. Porque la palabra de Dios se defiende a sí misma y se muestra con poder, se muestra con poder. Te agradezco por haberme acompañado todas estas noches. Yo sé que no es fácil en la casa,
Siempre vas a encontrar algo para hacer. Y cuando más nos consagramos al Señor, más útiles somos y más cosas encontramos para hacer. Pero el tiempo invertido al Señor no es en vano. Aquellos que ya conocen el Apocalipsis, sin duda habrán visto cosas que nunca vieron, y si no, se les habrán ocurrido cosas que nunca se le ocurrieron, porque el Espíritu Santo obra. Y aquellos que no conocían nada, han encontrado que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga este mensaje. Si alguno vio algo esta noche, hay cosas que no entendió, recuerde que es el mensaje número 24 y hemos estado en un tema de repetición y ampliación. Y todo lo que hemos dicho lo hemos sustentado con la palabra de Dios. Lo invito a no renegar, sino a creer que hay un Dios que dirige este mundo y que tiene su palabra. Lo invito no a acusarme, sino que investigue el Apocalipsis a ver si realmente revela a Jesucristo y el plan de salvación y los poderes que van en contra de Dios. Y le invito a entregarse a ese Dios para que dirija su vida. Vamos a orar. Señor, gracias por este seminario que ha sido de bendición para mí y ruego para que sea de bendición a millones de personas en la redondez de la tierra. Hay muchos siervos que están predicando tu palabra y tu palabra no debe volver vacía. Ayúdanos a ponerte en primer lugar. Sabemos que estamos entrando en un tiempo de angustia cual nunca hubo en la tierra. Habrá problemas y dificultades, pero ese fuego va a hacer que el carbón se convierta en diamante y que Cristo venga a buscar a una iglesia que refleja su carácter como suya. Él va a venir a buscar la novia, porque su iglesia se ha preparado, va a venir esa cosecha. Bendice tu palabra en nuestras vidas y que a través del Espíritu Santo en nuestro corazón podamos ser testimonio viviente de lo que tú eres y podamos señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y otras personas puedan acercarse a ti, porque la salvación no somos los seres humanos, la salvación está en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por Jesús queremos ir al Padre. Gloria a ti y que estas palabras se puedan cumplir en nuestra vida. Dios nuestro, suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Ya seguiremos con otras cosas. En esta próxima semana voy a reunir con mi iglesia y ver de planificar. Y la palabra de Dios seguirá corriendo y seguirá siendo glorificada. Un abrazo grande, un beso para todos y pronto nos vemos aquí en Zico TV.